El editorial de hoy lo dedicamos al tema migratorio, a la estigmatización del emigrante y muy puntualmente, pues, vista la campaña electoral del caso de los venezolanos. Este tema lo vamos a abordar en nuestro foro de hoy con dos muy distinguidos invitados. En la ciudad de Washington está el economista Dani Bahar, Senior Fellow en el Centro para el Desarrollo Global en Washington, D.C. Dani, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Encantado de estar contigo. Y en la ciudad de Boston está Cristina Aguilera, evidentemente no la cantante, sino una destacada abogado, activista venezolana, directora ejecutiva de la Oficina de Inmigrantes y Refugiados de Massachusetts. Cristina, muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Buenos días, César. Muchas gracias por la invitación. Y aclaro que no soy abogada, es mi esposo que tú conoces, pero sí soy activista por Venezuela y directora de la Oficina de Inmigrantes y Refugiados, como mencionaste. Muy bien. Es lo fundamental, eso Exacto. es lo que hay que subrayar. Voy a comenzar con Dani. Has hecho unos estudios muy interesantes, Dani, sobre la inmigración y la situación económica del país al que se emigra, puntualmente en este caso Estados Unidos, y cómo la frontera, independientemente del gobierno que esté, que es el resultado de tu investigación, tiene momentos más álgidos y menos álgidos. ¿Podrías comentarnos eso para entender en el momento en que estamos actualmente? Claro, César Miguel. Bueno, esto obviamente está en el contexto de lo que muchos políticos se refieren a la crisis fronteriza, ¿no? Y los más de 2 millones de personas que cruzaron la frontera el año anterior y el año anterior a ese. Y ha sido un tema muy caliente en la elección presidencial de aquí a 3 semanas. Y un poco el estudio que yo hice empezó por preguntarme, bueno, ¿por qué está cruzando tanta gente? Porque no hay nada que pasó en la región de una orden de magnitud tan grande en el último año o 2 años que pueda explicar ese aumento tan grande de personas cruzando la frontera. Lo que sí ha ocurrido es una inflación en Estados Unidos que no habíamos visto en 30 años, de la cual tú y yo hemos hablado en varias ocasiones. Sí. Y junto a la inflación, parte de la enfermedad de la inflación, hay un mercado laboral muy caliente, con muchas vacantes, inclusive más vacantes de lo que podrían llenar todas las personas que están desempleadas en Estados Unidos. Hay un número que llamamos lo apretado que está el mercado laboral, que hoy en día está alrededor de 1.3. ¿Esto qué significa? Esta es una medida de la cantidad de vacantes dividido por la cantidad de desempleados. Es decir, aunque todos los desempleados americanos vayan a conseguir a llenar esas vacantes, todavía quedan muchas vacantes por llenar. Resulta que esa variable, si la vemos atrás por 25 años, se correlaciona arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, con la cantidad de personas cruzando la frontera. En pocas palabras, César Miguel, la gente viene porque hay trabajos. Y cuando hay menos trabajo, la gente viene menos. Y esto no tiene nada que ver con quién está en la Casa Blanca, si es un demócrata, si es un republicano. Y la razón que vimos en estos últimos 2 años un cruce tan alto en la frontera es porque ningún otro presidente, además de Biden, había confrontado un mercado laboral tan caliente como el que tiene Biden. Ya. De manera tal que no es un tema, o sea, los inmigrantes están respondiendo al hecho que hay muchos trabajos en la economía americana y por ende las políticas públicas para regularizar la frontera tienen que tener eso en cuenta. No es verdad que le están quitando trabajos a los americanos, los migrantes que llegan entonces. Eso está comprobado en muchas investigaciones, más allá de esta en particular. Los inmigrantes no compiten con los americanos. Al contrario, lo que vemos en los datos es que los inmigrantes complementan a los americanos. Es decir, los ayudan a quizás tener otros tipos de trabajo donde ellos se pueden especializar, aumentando lo que es la torta de la economía, entre comillas. Le pregunto a Cristina Aguilera, directora ejecutiva de la Oficina de Inmigrantes y Refugiados de Massachusetts. ¿Cuáles son las características fundamentales del inmigrante venezolano en Estados Unidos, Cristina?
Mira, por muchísimos años, y gracias por la pregunta, porque creo que es un momento en el cual se necesita aclarar a todas las comunidades las contribuciones tan maravillosas que la comunidad venezolana ha traído a este país y a muchísimos países donde se establece. Una de los estudios que también se han realizado indican cómo la inmigración venezolana o el inmigrante venezolano en su gran mayoría tiene o estudios superiores o Ujú. un nivel de preparación técnica y académica que les permite conseguir y ser exitosos en muchísimas de las distintas áreas de la economía. Recientemente hemos visto como las personas que están llegando a los Estados Unidos por la situación en Venezuela y por la oportunidad de empleo, como menciona Dani aquí, han llegado con a lo mejor un menor nivel de educación, pero eso no indica que no están siendo exitosos en distintas ramas. Hemos visto como aquí cerquita, en Boston, Massachusetts, tengo a todos los venezolanos de Martha's Vineyard que se hicieron famosos en esa época Sí, porque se sí. trajeron para acá y es un ejemplo de no solamente el ímpetu que tienen los venezolanos al llegar, que están todo el tiempo buscando aprender inglés, buscando conseguir oportunidades de trabajo donde contribuyan, donde puedan tanto mandar a sus familias allá como establecerse aquí, sino además tienen un nivel de solidaridad el uno con el otro realmente increíble. Son personas que constantemente están pasando información los unos a los otros para tener mejores oportunidades laborales. Además, son personas que contribuyen no solamente como trabajadores, sino como emprendedores, como inversionistas. Hemos visto una enorme cantidad de negocios, tanto venezolanos como de otros tipos, liderados por venezolanos, que están sentando raíces en los Estados Unidos, pagando impuestos, siendo consumidores, buscando aumentar su nivel educativo y realmente ahorrando para poder tener más oportunidades aquí para sus familias y para los que apoyan en otras partes. Y es realmente una contribución que si no fuera de esa magnitud, no se hubieran creado políticas como asegurar que tantos venezolanos aquí pudieran tener el permiso temporal permanente, Ujú. que se realizó 2 veces por este gobierno. No se hubieran logrado cosas como el programa de cubanos, haitianos, venezolanos y nicaragüenses, que permite que uno sea patrocinante de personas que puedan venirse desde Venezuela. O sea, eso son contribuciones que son reconocidas por los distintos grupos económicos y políticos de este país. Hablaba Cristina Aguilera. Le pregunto al economista Dani Bajar, esa migración que viene, entre otras cosas, tal como lo demuestra tu estudio, tu investigación, Dani, porque el mercado laboral está caliente, ¿qué representa en tanto aporte económico a este país? Bueno, fíjate, yo creo que la diferencia, y me imagino que Cristina va a estar de acuerdo conmigo, la diferencia entre que los inmigrantes y los refugiados sean una carga o una oportunidad está en las políticas públicas, Ujú. ¿no? Por eso mucho depende de qué tantas oportunidades están disponibles para estas personas a llegar a su potencial, entendiendo que llegando a su potencial es una ganancia, es un ganar-ganar para la economía. Pero en particular, hay muchos datos interesantes que pasan por desapercibido en la conversación que es más política. Y los mencionaba algunos, Cristina. Los inmigrantes son eh, mucho más emprendedores que la población en general. Es decir, el dato es que 25% de los emprendedores en Estados Unidos son inmigrantes, mientras que ellos representan 15% de la población. ¿Por qué es esto? Bueno, hay una explicación muy sencilla. El acto de inmigrar ya es un acto de por sí de tomar riesgos, Mm. que es la misma característica que un buen emprendedor necesita. Los inmigrantes, ahorita, claro, pensemos, esto no necesariamente tiene que ser Google y Amazon. O sea, la única manera de contribuir a la economía no es siendo un científico nuclear, ¿no? Hay Claro. muchas otras maneras de contribuir. Mm. Y pueden ser tiendas pequeñas, o pueden ser agricultores, o pueden ser una cantidad enorme de industrias que al final también está demostrado en un estudio de hace 3 4 años, generan más empleo para la población en general que las compañías de los no inmigrantes, en promedio. Eh,
También sabemos, por ejemplo, un tema que vemos mucho en los medios sobre el tema del crimen, ¿no? Que evidentemente, bueno, un crimen de más es un crimen de más, pero en proporción, lo que también sabemos por los datos es que los inmigrantes cometen crímenes a menor escala que los locales. Sí. Pero claro, el estigma está ahí. Eso se lo quería preguntar a Cristina. ¿Manejas algún tipo de estadística con relación a la criminalidad y el inmigrante en comparación con el ciudadano local? Mira, han habido estudios por décadas. Yo llevo casi 2 décadas trabajando en este país en asuntos específicamente de inmigrantes. Y durante todas estas 2 décadas lo que he visto son estudios tanto de distintas organizaciones de muchísimo prestigio que indican, como decía Dani, que la criminalidad en proporción de los inmigrantes es muchísimo menor que los residentes, las personas locales. Con respecto a la estigmatización de la que habla Dani, creo que es bien importante que enfaticemos el hecho de que cualquier tipo de digamos que, por no decir mentiras, que tratan de sacar de proporción estas estadísticas que estás mencionando, hacen que las personas sufran muchísimo porque comienzan a crear ambientes de odio hacia personas que están aquí para trabajar y que no tienen la culpa de esa pequeña estadística que puede indicar que una muy pequeña proporción están cometiendo crímenes. Eso pasa en todas las comunidades, gente buena y gente mala. Y a nivel de estadística y de proporción y de estudios y de investigación, está muy claro que eso no es la gran mayoría, eso no es ni siquiera una pequeña mayoría, y que debemos ser muy contundentes en expresar el apoyo hacia las personas que están sufriendo de este tipo de estigmatizaciones. Lo vimos cuando pasaron las infames comentarios acerca de cómo se dijo que todos los mexicanos eran violadores. Sí. Y todas las comunidades reaccionaron en contra de eso porque es realmente una gran mentira y es algo que nos afecta negativamente. Lo vimos cuando dijeron que los haitianos comían gatos, por el amor de Dios, una gran mentira. Y se investigó todo eso. Y queremos decirlo bien contundentemente con respecto a la inmigración venezolana. No somos criminales, somos exitosos, somos contribuidores, somos personas que hemos llegado a este país a trabajar muy duro y lo estamos viendo en todos los ámbitos. Personas que a mí muchas veces me llegan preguntándome, mira, estoy buscando empleados, ¿será que me puedes conectar con la comunidad venezolana? Porque trabajan muy duro y son muy responsables. Buenísimo lo que acabas de decir, Cristina. A ver, ¿de qué manera estos discursos que estamos escuchando, esta narrativa, como se suele decir ahora, puede afectar al migrante venezolano, Dani? Bueno, yo creo que muy directamente, porque yo soy académico, no hago políticas públicas, pero estudio las políticas públicas y yo creo que una cosa que le enseño a mis estudiantes es que las políticas públicas se hacen basadas en datos y no en anécdotas. Claro. Y yo creo que estas narrativas basadas en anécdotas y a veces en mentiras influyen de alguna manera a aquellos que están haciendo las políticas, ¿no? Y como dijimos antes, la diferencia entre que los inmigrantes y los refugiados, en el caso de los venezolanos también, sean contribuyentes de la economía o sean una carga, entre comillas, es un tema de políticas públicas. Al tema de crimen del que estábamos hablando, una de las estadísticas más importantes que yo la estudié en particular en el caso de Colombia, no en Estados Unidos, es que en los lugares donde hay más criminalidad de venezolanos, que aunque sea menor a la tasa de los locales, esos son los casos donde los venezolanos están menos integrados en el mercado laboral. Entonces, ¿qué significa? Que si no existen las oportunidades laborales, no, digamos, estamos colonialmente disparándonos en nuestro pie, ¿no? Estamos no dándonos oportunidades y algunos, no lo estoy justificando, pero algunas personas acuden a la criminalidad para poder hacer su vida. Sí. Y es un tema, sobre todo en Estados Unidos, a mí me cuesta entenderlo, porque es un tema muy, entre comillas, antiamericano. El hecho de que estos inmigrantes venezolanos, muchos que fueron a diferentes partes y en diferentes estados, no los dejan trabajar.
los permisos de trabajo son a nivel federal, claro está, ¿no? Pero los tienen confinados en unas áreas, no pueden salir a trabajar. O sea, me parece completamente antiamericano la idea esta o sea, la idea, el sueño americano, entre comillas, yo no soy americano, pero el sueño americano, bueno, las personas deben poder salir a trabajar, valerse por sí mismas, adelantar, pero si no los dejas, ¿no? Y entonces este estigma alrededor de eso es muy crítico. Yo creo que el ejemplo, y con esto termino, el ejemplo más claro por ejemplo, que por cierto, pasa en los dos partidos, Sí. los demócratas y los republicanos. Y me acuerdo, por ejemplo, en el año 2021, 2022, cuando empezaron a llegar los venezolanos a la costa este americana con los autobuses, esa historia, el alcalde de Nueva York, un demócrata, se para y habla de que Nueva York está en crisis, ¿no? Porque llegaron 10.000 venezolanos. En ese momento eran 10.000 venezolanos en la ciudad de Nueva York. Y hablaba de cómo hay una crisis enorme en la ciudad de Nueva York porque 10.000 personas llegaron. Y yo me pregunto, ¿el alcalde nunca ha ido a Times Square un miércoles al mediodía? A ver cuántas personas Sí. están paradas en esta zona. O sea, digamos, 10.000 no es un número muy pequeño para Nueva York, que es una ciudad que tiene el Producto Interno Bruto. La ciudad tiene el Producto Interno Bruto 3 veces el tamaño de Colombia, del país Colombia. Entonces, es una retórica que a mí Sí. me cuesta mucho entenderla y bueno, eso ya se lo dejo a los politólogos para entenderla mejor, pero Ya. estamos ahí. El tiempo se nos vino encima, así que te voy a dejar, Cristina, la palabra ya concluyente para el día de hoy. Bueno, invitar a todas las personas que están escuchando a levantar las contribuciones y los aspectos positivos que están trayendo los venezolanos a todas las los distintos estados de este país. Nos abrió sus puertas y queremos demostrarle a todos que estamos aquí para trabajar, que estamos aquí dispuestos a sacar a comunidades completas adelante y a contribuir tanto en impuestos como con emprendimientos, como con cultura. Traemos muchísima cultura, comida, etcétera, y creo que es importante que nosotros mismos como venezolanos escuchando esto, elevemos las voces y las historias que permiten destacar cómo ese nuevo grupo de venezolanos que están llegando a este país están también haciendo más fuerte la economía en nuestro país. Muchísimas gracias, Cristina, por habernos acompañado en la mañana de hoy. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad un placer y un honor estar aquí. Gracias. Y muchísimas gracias, Dani. Hasta luego, gracias por tenerme. Dani Bajar es economista Senior Fellow en el Centro para el Desarrollo Global en Washington, D.C., y Cristina Aguilera es la directora ejecutiva de la Oficina de Inmigrantes y Refugiados en Massachusetts. Ella está en Boston. Una pequeña pausa y al regreso ya entró al estudio María Trina Burgos, así que empiecen a llamar 305-344-1071, 305-344-1071.